Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta escuela dominical de hoy, domingo 10 de octubre. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesús y evidentemente lo haremos orando al Señor para que sea el Señor el que nos dirija, nos abra el entendimiento y nos ayude en todo el desarrollo de esta escuela dominical. Oremos un momento en la presencia del Señor. Padre misericordioso y eterno, en el nombre glorioso y en los méritos eternos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos presentamos, Señor, en esta mañana delante de tu presencia. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada día sobre nuestras vidas, y en tu infinito amor y misericordia tú nos tienes hoy delante de tu presencia, congregados, Señor, a través de estos medios electrónicos para poder tener nuestra escuela dominical. Gracias, Padre Celestial, por la lección del día de hoy, por quienes se están congregando, Señor, electrónicamente, por quienes están conectados en este momento. Te rogamos, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, que tú bendigas nuestras vidas, nos vayas llenando de tu gracia, de tu entendimiento, de tu sabiduría, y en tu infinita bondad y misericordia nos ayudes a sacar el buen provecho de esta bendita escuela dominical. Te rogamos, Padre Celestial, por nuestros hermanos ancianos, Señor, por nuestros niños, Señor, por toda la hermandad que en esta hora estará conectada o ligada a alguien que esté conectado, Señor, a este servicio, para que tú les alcances también con tu misericordia y con tu verdad. Rogamos, Padre, tu bendición, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, gracias al Señor por esta oportunidad que en su misericordia Él nos concede. Gracias al Señor porque nos permite iniciar un nuevo ciclo en estas escuelas dominicales. A contar del día de hoy con nuestra lección número 49, enfocados ahora en el libro de Deuteronomio, que va a ser el libro que vamos a continuar en nuestro estudio de nuestras escuelas dominicales. Amados hermanos, el libro de Deuteronomio corresponde al quinto libro del Pentateuco y el título en hebreo de este libro es Devarim, que deriva principalmente de las palabras que contiene la primera oración con que comienza precisamente el libro de Deuteronomio, cuando en el versículo 1 nos dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. En el libro de Deuteronomio, amados hermanos, vamos a encontrar la exhortación que Moisés hace a Israel. Por eso es que en esta primera expresión nos dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Para los judíos, por eso es que se le conoce a este libro, se le identifica como Devarim, como el libro que contiene las palabras de Moisés, siervo de Dios. Deuteronomio es un nombre que proviene con posterioridad cuando se hace la versión de los 70, llamada la Septuaginta, que es, amados hermanos, la versión del Antiguo Testamento que se hace un compendio por 70 sabios estudiosos de la ley, israelitas, judíos, quienes hacen la traducción por la necesidad que había en ese momento por los judíos que estaban en la diáspora. Se hace, amados hermanos, la traducción al idioma griego. Y en esa oportunidad, cuando se traduce al griego, este libro, Devarim, en griego se nombra Deuteronomio. ¿Qué significa etimológicamente Deuteronomio? Viene, amados hermanos, de las palabras griegas deutero, que significa segundo, posterior o después, y nomion, que es una de las formas en que se dice de la ley o de la legislatura. Por lo tanto, amados hermanos, Deuteronomion significaría la segunda ley o el repaso o lo después de la ley. Precisamente, el libro de Deuteronomio repasa la ley y el pacto de Dios con Israel
a través de las palabras de Moisés. A diferencia de lo que hemos visto ya en los libros de Levítico, de Número, Deuteronomio no tiene la misma forma directa de entregar el mensaje, sino más bien es como una admonición, como una exhortación dada desde el corazón de un pastor hacia la congregación. Eso es lo que hace en este libro, amados hermanos, Moisés. Tenemos que considerar en este concepto y en este tema algunas cosas interesantes que nos pueden llevar a entender por qué Moisés repite muchas cosas que podríamos dar por conocidas al interior del pueblo judío. Pero, amados hermanos, Moisés está hablando al final de los 40 años de peregrinaje que hay en el desierto. Por lo tanto, ha pasado una generación. Recuérdese usted, amados hermanos, que Dios se enojó a causa de la falta de fe y a causa de la infidelidad de Israel, y Dios determinó que ninguno de los que tenía más de 20 años y que salió de Egipto iba a entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, durante esos 40 años, los que ya eran adultos, al momento de salir de Egipto, no están presentes. A quienes les está hablando ahora Moisés es a quienes o son sus hijos o eran niños al momento en que salieron de Egipto. Por eso, amados hermanos, es que ahora Moisés tiene una actitud, una forma de entregar esta exhortación de una manera diferente a la forma en que las vemos en los libros anteriores que ya hemos venido estudiando, porque esos otros libros estaban dirigidos y era un diálogo permanente entre los que ya eran adultos al momento de salir de la tierra de Egipto, pero en esta circunstancia y en este libro estamos hablando de una situación diferente. Estamos hablando que Moisés se está dirigiendo a la nueva generación, a la generación que efectivamente entrará en la tierra prometida. Recuerden, amados hermanos, que de todos los que salieron de Egipto, solamente ingresan a la tierra prometida Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. El resto, incluido Moisés, quedan en el camino del desierto y no ingresan a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, para un mejor análisis y un mejor entendimiento de las lecciones que iremos viendo en los próximos días domingo, se puede dividir de alguna manera en 4 segmentos. El primer segmento se conoce como el primer mensaje o la primera exhortación por parte de Moisés. Y esta exhortación, amados hermanos, es más bien una exhortación histórica en donde Moisés de algún modo va a revisar los fracasos de Israel, cuáles fueron la exhortación a obedecer a la ley del Señor, y al mismo tiempo en el capítulo 4 hacia el final se reitera cuáles fueron las que fueron determinadas como ciudades de refugio en caso de que hubiese algún acto involuntario de quebrantamiento de la ley. Por lo tanto, amados hermanos, en el capítulo 1 de Deuteronomio y hasta el capítulo 4 de Deuteronomio, vamos a encontrar cómo Moisés comienza a hacer este resumen de la historia, cómo les recuerda a esta nueva generación cómo sus padres se habían rebelado en contra de Dios y cómo sus padres también quedaron en la ruta del desierto, por lo cual Dios no les permite entrar a la tierra prometida de Canaán. Sin embargo, Moisés, y en esto, amados hermanos, fíjense ustedes muy bien, hace mucho hincapié en que la bendición y las promesas de Dios van a depender de la obediencia a la ley
y al amar a Dios con todo el corazón. La segunda exhortación está centrada, amados hermanos, en lo que es el desarrollo de la ley y en el amor. Fíjense ustedes, amados hermanos, que Deuteronomio es uno de los libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco específicamente, que más hace mención a el amarse, al cuidarse, al protegerse, que son cosas sinónimas de alguna manera, entre el pueblo de Israel e incluso los extranjeros. En este segundo mensaje, esta segunda exhortación de Moisés, vamos a encontrar, amados hermanos, que se va a centrar en los capítulos 4 y en los capítulos 11, principalmente en el pacto que hace Dios con Israel y en el desarrollo de los 10 mandamientos y los mandamientos involucrados en la ley. Y luego, en la segunda parte de esta segunda exhortación, que está abarcada en los capítulos 12 al capítulo 26, vamos a encontrar, amados hermanos, las leyes que se desarrollan para que el pueblo de Israel pueda vivir después en la tierra de Canaán. El segundo mensaje de Moisés es a su vez el más largo, el más extenso que podemos encontrar en el desarrollo de Deuteronomio. De hecho, abarca desde el capítulo 4 hasta el capítulo 26 de este libro. La primera parte de este segundo admonición de parte de Moisés, Moisés repite los 10 mandamientos y hace mucho hincapié en que el pueblo santo de Dios vivía entre naciones pecadoras. Por lo tanto, ahora los israelitas, cuando entran a la tierra prometida, necesitan quitar los ídolos que hay en aquella tierra, pero al mismo tiempo necesitan eliminar los pueblos que practicaban la idolatría en esa tierra. Y es por esa razón que es tan fuerte de alguna manera el hincapié que se va a hacer en cuanto a alejarse de la idolatría y eliminar a estos pueblos que practicaban la idolatría, para que Israel no tenga la tentación de volver atrás y de caer en las conductas mundanas, terrenales, que tenían estos pueblos que habitaban en aquellos lugares. La segunda parte, amados hermanos, de esta segunda admonición de Moisés está en los capítulos 6 en adelante, y es la confesión de fe que se realiza en los judíos, que comúnmente se conoce como la Shema. Cuando usted escuche la palabra Shema de los judíos, no se refiere a otra cosa que escuchar. Y está dado, amados hermanos, principalmente por la forma, la expresión que va a tener Moisés al decir que es necesario escuchar, atender, oír a la ley de parte de Dios. Y esta confesión se llega después hacia el Nuevo Testamento como parte de la tradición judía, y usted la va a encontrar por allá en Mateo 22:37, en Marcos 12:29, en Lucas 10:27, que está contenida en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 y 5, donde dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted, amados hermanos, recuerda cuando al Señor Jesús le preguntan cuál es lo más importante de la ley, Jesús se refiere de alguna manera muy claramente a esta confesión de fe judía, porque cuando él responde, ¿no es cierto?, a sus interlocutores, les habla de amar al Señor y de amar a su prójimo con toda su alma y con todas sus fuerzas. Entonces, amados hermanos, esta confesión corresponde a lo que está involucrado en esta segunda parte de esta segunda admonición que hace Moisés. La tercera parte de esta admonición está haciendo mucho hincapié en el amor a Dios, al vecino, al que está morando al lado de él,
y al extranjero que está entre ellos. Fíjese, amados hermanos, que en muchas oportunidades va a escuchar usted la expresión a través de Deuteronomio de porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y hace una mención muy especial, que está muy vigente en los tiempos que hoy estamos viviendo nosotros, de tener un cuidado especial con aquellos que vienen buscando refugio en medio de Israel y que son extranjeros y que no son parte del pueblo de Israel ni han nacido dentro del pueblo de Israel. Pero Dios, amados hermanos, tiene mucho cuidado en poner estas normas, en recordarlas, que lo importante es el amor a Dios, lo importante es el amor al prójimo, e importante es el amor al extranjero que está entre ellos. Si usted va, amados hermanos, a el mismo Deuteronomio en el capítulo 10 y los versículos 16 al 19, va a encontrar cómo con mucha fuerza Moisés explica y hace ver estos conceptos. Entienda usted que Moisés, amados hermanos, lo está repitiendo a los hijos de los que salieron de Egipto. Recuerde que solamente hay dos hombres que iban a entrar a la tierra prometida y por lo tanto hasta ese momento estaban vivos, que son Josué y Caleb. La cuarta parte de esta admonición, amados hermanos, está vinculada entre el capítulo 12 y el capítulo 25 a las normas éticas y morales que debía de practicar el pueblo de Israel para poder guardar correctamente la forma de vida que ellos iban a tener en esa tierra prometida. No solo se encarga Dios en cuanto a los aspectos religiosos, en cuanto a dejar los ídolos, a dejar la idolatría y todas aquellas prácticas religiosas abominables que existían en los pueblos en donde ellos iban a llegar a ocupar esa tierra, sino que también se encarga de la ética y de la moral que debían de tener en la convivencia diaria entre cada uno de ellos, para evitar que existiesen conflictos, para evitar que existiesen problemas de convivencia, para evitar que existiesen problemas dentro de la sociedad que iba a formar el pueblo de Israel en esas nuevas tierras en donde Dios lo estaba guiando a habitar. Y por último, amados hermanos, esta segunda admonición tiene una quinta división y es cuando Moisés les habla de una manera profética de que vendría un profeta. Recuerde usted lo que dice en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esa es la expresión que Dios le da a Moisés y que ahora Moisés se la repite al pueblo. De manera profética, amados hermanos, no solamente se estaba refiriendo a Josué, que era quien iba a estar después de la partida de Moisés liderando al pueblo de Israel, sino que en una forma todavía más lejana, todavía con una mayor perspectiva, Dios estaba hablando del mismo Jesucristo. Por eso se refiere frecuentemente a esta parte, a esta profecía de Moisés en Juan 1:21, en el Juan 1:45, en Juan 4:19, en Juan 6:14, y luego también es citada en la Iglesia Apostólica en Hechos en el capítulo 3, versículos 22 al 26, y en Hechos en el capítulo 7, versículo 37, haciendo ver que el cumplimiento mayor de esta profecía estaba precisamente en Jesucristo, quien sería aquel que sería levantado por parte de Dios para sacar al pueblo de la esclavitud, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, de la carne, de la maldad en que estaba sometido el hombre, trayéndolo a la nueva vida que Dios ha determinado para aquellos que creen en él. Amados hermanos, el tercer mensaje o la tercera admonición, la tercera parte de este libro
está centrado en la admonición que Moisés hace con respecto de las bendiciones y con respecto de las maldiciones que vendrían al pueblo de Israel dependiendo de la relación que exista entre el pueblo de Israel y la ley de Dios. Esto lo va a encontrar con mucha claridad en Deuteronomio de los capítulos 27 al 30, donde se da a entender cuáles serían, amados hermanos, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones como consecuencia de la desobediencia a la ley que el Señor les había entregado a través del pacto que Dios había hecho con el pueblo hebreo. En Deuteronomio, en el capítulo 27, vamos a encontrar una situación bien especial y que se da, amados hermanos, apenas Israel cruce el Jordán, donde los levitas repetirían cuáles eran las maldiciones de caer en la idolatría, de caer en el homicidio, en el abuso, en la indecencia y en los pecados que los otros pueblos estaban cometiendo en aquel lugar o que se podían cometer al alejarse de la ley de Dios. Y todas esas situaciones iban a ser repetidas, amados hermanos, por los levitas al oído de todos los varones que estaban cruzando el Jordán, y todos ellos tenían que responder amén, tenían que dar una señal de confirmación que efectivamente ellos habían escuchado la admonición por parte de los levitas. Y esto es tan importante, amados hermanos, porque esto da testimonio en contra del pueblo de Israel cuando se aleja de la ley de Dios. Es como quien dice, para que nadie diga que no se le advirtió, para que nadie diga yo no lo sabía, para que nadie diga fue por ignorancia, porque a todos los varones de Israel, los levitas les repiten la ley y le repiten estas maldiciones a aquellos que caigan en estas situaciones que están condenadas en la ley de Jehová y fuera del pacto de Dios con Israel. Y fíjese, amados hermanos, que en esa expresión y en esa situación termina diciendo, maldito el que no confirmare estas palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, así de importante y así de sobresaliente debía de ser, amados hermanos, ese conocimiento, ese razón de lo que se estaba diciendo, para que nadie después pudiese utilizar de la ignorancia y poder decir que era ignorante de las consecuencias que tenía el alejarse de Dios, que era ignorante de las consecuencias de alejarse del camino que Dios le había señalado, sino que por el contrario estaban claramente advertidos de cuáles serían las bendiciones en caso de permanecer en el camino que Dios les había señalado y cuáles serían las negativas y malas consecuencias de alejarse del camino que Dios les había señalado. Eso mismo lo podemos ver hoy en el tiempo presente cuando Dios nos hace promesas a nuestras vidas y cómo Dios cuida de cada uno de nosotros mientras estemos cercanos a Él, cuidados sin saltar de su mano, sin soltarnos de Dios. Pero, amados hermanos, una situación muy distinta es también cuando nosotros como creyentes nos alejamos de Dios. Bueno, eso mismo es lo que se le advierte al pueblo de Israel. ¿Cuáles serán las consecuencias en caso de que se aparten del camino que Dios les ha señalado? ¿Y cuáles son las bendiciones que los esperan en caso de que ellos se mantengan en el camino que Dios les ha señalado? En los capítulos 28 al capítulo 30 de Deuteronomio vamos a encontrar cómo se muestran las bendiciones de la obediencia a lo que Dios les ha ordenado en contraposición a las maldiciones de la desobediencia a lo que Dios de algún modo les ha ido entregando a través de la ley y a través del pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo. Se destaca, amados hermanos, de manera muy especial en este tercer mensaje, tercera exhortación de Moisés, se destaca la elección que Dios ha hecho para tener pacto con ellos y que el pacto no ha nacido por parte de los hebreos, sino que Dios es el que ha querido, el que ha decidido hacer pacto con el pueblo de Israel. La cuarta parte, amados hermanos, de este libro
la vamos a encontrar en las palabras ya finales de Moisés y su posterior muerte, que evidentemente es un momento y una parte en que muchos de los escritores, de los analistas, de los exégetas bíblicos, piensan que quien termina de escribir el libro de Deuteronomio no es Moisés, porque evidentemente Moisés muere y las palabras finales son dadas o son escritas ya por el propio Josué. Desde el capítulo 31 hasta el capítulo 34 vamos a ver cómo es comisionado Josué para continuar la labor de Moisés y llevar al pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida. Vamos a ver el cántico de Moisés, o como los judíos le llaman, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y posteriormente la descripción también de la muerte de Moisés en el monte donde se le lleva a morir, que es el monte Nebo, que también se conoce como el monte Pisga. Moisés, amados hermanos, a través de la inspiración de Dios y de acuerdo a como Dios le ha comunicado, nosotros lo vamos a leer en el capítulo 31, los primeros 8 versículos de Deuteronomio, cómo Moisés comisiona a Josué para ser el nuevo líder y cómo también al mismo tiempo le da esas palabras de ánimo, de esfuerzo, para que entienda que también Dios, así como ha estado con él, estará con Josué. Luego Dios le revela de algún modo a Moisés que la gente pronto se va a inclinar a los ídolos, que el pueblo de Israel va a dejar esa fidelidad que había tenido y cómo se inclinaría a los ídolos. En el mismo capítulo 31 de los versículos 14 en adelante, vamos a encontrar cómo Dios comienza a mostrarle a Moisés que la situación que va a acontecer con el pueblo de Israel. Fíjese usted que el versículo 24, Moisés le dice a los israelitas, a la generación que va a hacer ingreso a la tierra prometida, le dice lo siguiente: porque yo conozco tu rebelión, tu dura cerviz, y he aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Esa es la expresión, amados hermanos, que tiene Moisés hacia esta generación que va a ingresar a la tierra prometida. Cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, él visualiza, de acuerdo a lo que Dios le ha ido mostrando, que a poco andar el pueblo se irá también apartando de la ley del Señor e irá cayendo en la idolatría. Pero Dios le da a Moisés sabiduría, le da a Moisés gracia, le da a Moisés inteligencia, y Moisés no solamente escribe una copia de la ley completa como testigo en contra de Israel, sino que le da lo que conocemos como el cántico de Moisés. Y el cántico de Moisés de alguna manera también es un testigo en contra del pueblo de Israel, porque es una admonición final para que Israel pueda cantarla, pueda repetirla, pueda tenerla presente siempre, y de esa manera, amados hermanos, ellos podían tener ese testimonio vivo, cantado por ellos mismos, de parte de Dios hacia ellos, para que ellos no se apartaran de la ley y no cayeran en, en la idolatría y en todas las situaciones que los pueblos en donde vivían en Canaán llevaban y tenían como costumbres de vida. Es una exhortación permanente el libro de Deuteronomio a no alejarse de la ley de Dios, a mantenerse fieles, a mantenerse cercanos, a mantenerse aferrados a la palabra del Señor, al pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Por eso, amados hermanos, en los próximos domingos nosotros vamos a poder deleitarnos estudiando y escuchando de la palabra del Señor, cómo Dios nos exhorta ahora no a Israel, sino a nosotros mismos, para que nosotros hoy en el tiempo presente y en el siglo XXI podamos permanecer también fieles al Señor, viviendo de acuerdo a su palabra y cumpliendo la bendición de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, porque la palabra del Señor no ha pasado, la palabra del Señor siempre es presente,
Y la palabra del Señor nos va a estar hablando en los próximos domingos de la fidelidad tan necesaria que hay en nuestras vidas, la fidelidad a lo que Dios nos ha enviado, la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad a la fe, la fidelidad a la familia que Dios nos ha permitido formar, la fidelidad que todo hombre y mujer creyente ha de permanecer y ha de mantener ante la presencia del Señor. En los capítulos finales del libro de Deuteronomio, vamos a encontrar, amados hermanos, y vamos a poder visualizar cómo los sacerdotes pusieron la ley en el arca del pacto, cómo Moisés bendice a todas las tribus de Israel, cómo les advierte, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos todas las situaciones que van a venir, y cómo Dios posteriormente manda a Moisés a subir al monte Nebo, que como le decía también en algunas expresiones por ahí lo va a encontrar usted como el monte Pisga, y cómo Dios allí en el monte se lleva a Moisés muere en ese lugar, su sepultura no es encontrada, no hay un lugar en donde se encuentre la sepultura de Moisés, y por eso es que los estudiosos de la palabra del Señor, los exégetas, presumen y dan a entender de que las últimas partes del libro de Deuteronomio fueron escritas por Josué como heredero del rol de liderazgo que cumplía Moisés. Dios mismo sepulta a Moisés sobre el monte Nebo. Usted lo va a analizar y lo puede ver después en su momento en el capítulo 34, donde nos va a aparecer esta expresión y toda la panorámica completa. Y con esto, amados hermanos, se completa la visión que tenemos a través del Pentateuco en cómo vamos a poder ver todo lo que Dios nos ha estado mostrando desde el momento de la creación, allá en Génesis, en el capítulo 1, cómo Dios fue escogiendo a un pueblo hebreo para hacerlo su pueblo, cómo ese pueblo fue llevado a la cautividad en Egipto, cómo Dios intervino a través de hechos milagrosos para que ese pueblo saliera de la cautividad, y cómo ese pueblo, por su infidelidad y por su falta de fe y de certeza de parte de ellos de acercarse a Dios, tuvieron que toda una generación quedar en la ruta del desierto durante 40 años. Pero lo esperanzador y todo, amados hermanos, lo maravilloso es que hay una generación nueva, hay una generación sobre la quien se cumplen las promesas de Dios, quien está ahora a puertas de ingresar a la tierra prometida y poder ingresar a ese lugar donde Dios les había prometido que entrarían, de donde fluye leche y miel. Y esa es la esperanza que debe estar en cada uno de nosotros como creyentes, porque esto no lo estamos aprendiendo solamente como quien aprende algo de historia o como quien aprende lo que sucedió en alguna oportunidad con el pueblo de Israel, sino que en el lenguaje espiritual, amados hermanos, bien sabemos que esto es un símbolo y está escrito de manera testimonial para que también nosotros entendamos cuál es el peregrinaje que tiene la iglesia y cuál es nuestra tierra prometida. Como el escritor de los Hebreos de alguna manera hace ver que esperamos una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, y hacia aquel lugar es donde también nosotros nos dirigimos por la gracia y por la misericordia del Señor. Con esto, amados hermanos, como escuela dominical, estamos dando inicio al estudio del libro de Deuteronomio, y en los próximos domingos, por los maestros que el Señor tiene ya preparado y ha determinado en su misericordia, nos irán compartiendo este esperanzador mensaje que nos ha de llenar de esa gracia, de esa sabiduría y de esas ansias, de esas ganas de poder permanecer fieles al Señor, para poder tener también el privilegio de poder ingresar a esa tierra prometida, a esa Canaán celestial, a esa Jerusalén celestial, hacia donde la iglesia se dirige por la fe, como viendo al invisible. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde. Les invito a que oremos un momento en la presencia del Señor, poniendo término también a esta lección, a esta visión que hemos tenido así rápida de lo que va a ser
el libro de Deuteronomio y que vamos a seguir estudiando en los próximos domingos. Padre misericordioso, te damos gracias en esta hora, declaramos tu bendición sobre nuestras vidas, Señor, declaramos tu grandeza, Señor, declaramos tu sabiduría, tu entendimiento, Padre misericordioso, tu misericordia y tu amor a nuestro favor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has permitido durante este día ya iniciar este día con el estudio de tu palabra. Gracias, misericordioso Dios, por esta bendición y ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos fieles a ti para poder ser objetos y sujetos de estas bendiciones que tú tienes dispuestas para cada uno de nosotros. Padre misericordioso, te rogamos en esta hora de manera especial y muy humilde que tú nos permitas, Señor, mediante tu gracia ser fortalecidos en el poder de tu fuerza, ser guiados siempre por tu Espíritu Santo y en tu infinito amor y misericordia, poder ser guiados siempre a toda verdad y a toda justicia. Rogamos, Padre Celestial, tu bendición sobre nuestras vidas de especial manera, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que Dios siga haciendo con cada uno de ustedes, llenando su vida de bendición y de gracia. Un abrazo fraterno y cariñoso para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.